Muchas gracias, señor presidente. Yo lamento la confusión. Seguramente fui yo parte de esa confusión porque cuando hice mi primera propuesta sugerí que se adoptara sin votación y en la casa normalmente se utiliza la palabra consenso, lo que implica que quienes tengan alguna dificultad pueden hacer anotaciones en pie de página y que pueden ser observaciones en el sentido de una abstención o incluso de un distanciamiento del texto, pero el texto no es objetado. Cuando yo hice esa propuesta y después se complementó con la sugerencia de mi colega de Chile de que fuera por aclamación, había 21 estados en la sala, no hay ningún margen de duda. Yo creo que hay la mayoría requerida y no hay necesidad de someterla a votación. Muchas gracias. El Salvador. Teníamos la palabra. El Salvador pasa el uso de la palabra dominicana. Sí. Muchas gracias. Nosotros queremos reiterar y que quede claro ante este escenario y ante nuestra América que la República Dominicana se abstiene al apoyo del documento que se está presentando en esta sala. Muchas gracias. Gracias, Dominicana, sí constará en el acta. El Salvador. Hoy sí me toca a mí. Gracias, presidente. Lo voy a invitar a jugar yo porque es muy rápido para ganar la posición de contestar. Creo que o sometemos a votación nominal esta propuesta o asumimos lo expresado por nuestra representante permanente de Canadá, donde tendríamos tiempo y el miércoles nos podríamos sentar a discutir y traer algo. Pero inicialmente nuestra posición es no acompañamos, nos abstenemos en acompañar esta declaración. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchadas las intervenciones, la declaración quedaría aprobada por mayoría con las indicaciones textuales que han hecho Dominicana y El Salvador al respecto de la declaración. Si no hay más intervenciones, Bahamas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para decir que en este momento mi delegación también deberá abstenerse de su apoyo a esta resolución. Muchas gracias. Así se hará constar. Belice. Belize also abstain. Belice también se abstiene. Quiero hacer una consulta técnica, si me permiten un segundo, por favor, porque quiero que estemos todos claros. Hay 4 votos de abstención. Voy a darle la palabra a Rigui, porque entiendo que en estos casos, por lo menos esa es mi experiencia, pero no quiero desde la presidencia imponer el criterio, hay un consenso por aprobarla por la mayoría y abstenciones, lo que no son votos en contra, sino abstenciones. Por lo tanto, se puede dar por aprobada
salvo mejor criterio de la sala. Sí. De acuerdo al artículo 67, si no ha habido oposición, queda en actas el registro de las posiciones de aquellos estados que lo han manifestado y si no hay oposición se hace por consenso, como lo manifestó el señor presidente hace un minuto. Gracias. Distinguidos señores, entonces, habiendo tomado esa decisión, se suspende la sesión. Bajo la circunstancia de que hemos concluido la sesión, pero Costa Rica, por favor, ¿quiere hacer uso de la palabra? Muchas gracias. Discúlpeme, Sí. vicecanciller, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. La semana pasada se dieron hechos sumamente graves en la institucionalidad de la hermana República Bolivariana de Venezuela. De previo a reseñarlos, conviene recordar algunos acontecimientos previos que han llamado insistentemente la atención de la comunidad internacional y su clamor por encontrar soluciones adecuadas a la grave crisis que vive ese país. A pesar del llamado de la comunidad internacional para que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional Venezolana, que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas y se atienda prioritariamente la liberación de presos políticos, más bien se comprometió gravemente el orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela al asumir el Tribunal Supremo de Justicia las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional. Se han dado múltiples exhortaciones al diálogo nacional oportuno, abierto, incluyente y eficaz para atender las necesidades inmediatas del pueblo venezolano, garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia representativa. Sin embargo, no han logrado traducirse en acuerdos políticos ni políticas públicas. Hemos manifestado la seria preocupación por la orden del Consejo Nacional Electoral de postergar el proceso de recolección de firmas del 20% del padrón electoral para activar el referéndum revocatorio y que se continúe dilatando la celebración de los comicios programados originalmente para diciembre del 16. Lamentamos también que desde el 2006, organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no han podido participar en condición de observadores en las elecciones en Venezuela. Igualmente, preocupa que a pesar de nuestro respaldo al proceso de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, con el acompañamiento del Vaticano y de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, no contemos con resultados positivos en un tiempo razonable, ni que se respeten ni se cumplan los acuerdos de la mesa de diálogo. Costa Rica lamenta que Venezuela abandonara formalmente el sistema interamericano de derechos humanos desde el 2013, que las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, no hayan sido acatadas y que suman ya 13 años desde que se impide el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país.
Lamentamos también que no se valoren ni discutan abiertamente los serios señalamientos de la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre amenazas, detenciones, allanamientos y apertura de procesos penales contra miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas. Las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales de quienes expresaron su apoyo a la promoción de un referéndum revocatorio presidencial. No es posible ignorar ni ser indiferentes tampoco ante los llamados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que condenan la represión de la oposición y de los grupos de la sociedad civil, los arrestos arbitrarios, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la derogación de la independencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el dramático declive de los derechos económicos y sociales, con una escasez cada vez más palpable de alimentos y un deterioro del sistema de salud pública. Costa Rica, señor presidente, urge al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a garantizar la efectiva separación e independencia de los poderes del Estado y, en particular, la legitimidad y cumplimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron legítimamente electos por la vía del sufragio, así como a garantizar la supremacía de la ley, la plena vigencia del Estado de Derecho y el disfrute de los derechos y garantías fundamentales. Insistimos en la necesidad de contar con un acuerdo nacional que le devuelva al país la tranquilidad y la esperanza. Ese acuerdo nacional es urgente y requiere una hoja de ruta verificable, con medidas concretas y plazos que se respeten. Atender las profundas crisis que enfrenta Venezuela, establecer un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas y liberar de manera prioritaria a los presos políticos es impostergable. Ha llegado el momento de convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que, con la presencia de los señores ministros de Relaciones Exteriores, podamos acordar desde el sistema interamericano un proceso de acompañamiento y búsqueda de soluciones para que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encauce su rumbo por la senda democrática. La democracia, gracias a la Carta Democrática Interamericana, no es un privilegio de unos pocos, sino una condición indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos de quienes vivimos en este hemisferio. Nuestra responsabilidad colectiva es, por ende, señor presidente, promoverla, protegerla y resguardarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También desea hacer uso de la palabra el representante de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Permítame hacer algunos comentarios preliminares para señalar de que, a solicitud de 20 delegaciones, se convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, siguiendo los procedimientos de forma y de fondo, por parte de la presidencia anterior del Consejo Permanente. A esta sesión, señor presidente, asistieron inclusive la señora Canciller de Argentina, el señor Vicecanciller de Costa Rica y todas las delegaciones que estamos aquí presentes. En suma, señor presidente, esta sesión extraordinaria fue convocada en tiempo y forma y de acuerdo a la normativa de la organización. Habiendo dicho eso, señor presidente, y como decíamos anteriormente, 20 Estados miembros de la OEA, entre ellos Uruguay, solicitaron tener esta sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente para abordar los sucesos recientes en Venezuela. Desde las declaraciones aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA, los días 1 de junio y 16 de noviembre de 2016, pasando por los comunicados emitidos por un número importante de países miembros de la OEA el pasado 23 de marzo de 2017, así como el 15 de junio y el 11 de agosto de 2016, hay un elemento común que se ha destacado una y otra vez.
la importancia del diálogo para solucionar la actual situación en Venezuela. Y como dijimos en la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que tuvo lugar el pasado 28 de marzo, siempre se ha tendido una mano al hermano país para ayudar en esa búsqueda de soluciones, respetando el derecho soberano de los venezolanos a decidir su destino. Los sucesos recientes en Venezuela motivaron que, entre otros, los estados permanentes, los estados partes del Mercosur, emitieran una declaración el pasado 1 de abril, en la cual, entre otros elementos, deciden instar al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo a las disposiciones de su Constitución, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas, transmitiendo al Mercosur su disposición a colaborar en pos de una solución pacífica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento y económica que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos sosteniendo la necesidad de agotar los esfuerzos diplomáticos, subrayando la importancia del diálogo y la negociación como la vía idónea para llegar a soluciones. Eso es lo que Uruguay, conjuntamente con otros Estados miembros de la organización, han intentado permanentemente: facilitar y mantener un diálogo constructivo entre los Estados miembros de la OEA para intentar coadyuvar a esa búsqueda de soluciones en Venezuela. Es nuestro deseo y esperanza de que, en base al diálogo fructífero, dichas soluciones puedan ir lográndose a la mayor brevedad en beneficio del hermano pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Uruguay. Tiene la palabra Perú. Gracias, señor presidente. El valor de una organización se mide por los principios sobre los que se funda, ya que ellos determinan su naturaleza y misión, perfilan la relación entre sus Estados miembros y su proyección en el entorno. En el caso de la OEA, dos de esos principios fundamentales son la democracia y los derechos humanos que todos los Estados que la integramos nos hemos comprometido a promover y a defender. Para ello se requiere de la solidaridad y de la cooperación entre nuestros Estados. Ese compromiso no solo está referido al concepto general de democracia, sino que todos nuestros países le hemos otorgado un contenido preciso que reiteramos cuando suscribimos la Carta Democrática Interamericana. En ejercicio de ese compromiso, el Perú considera necesario que desde nuestra organización se realicen acciones concretas, con todos los mecanismos que los instrumentos interamericanos contemplan, para que en un país hermano, la República Bolivariana de Venezuela, se restablezca el orden constitucional. El Perú ya ha expresado su posición en este foro y a través de medios diplomáticos por todos conocidos sobre la situación política y humanitaria que se está produciendo en Venezuela. Los últimos acontecimientos, la expedición de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, así como el proceso de supresión de algunos de sus aspectos, constituyen una comprobación de que la separación y autonomía de los poderes, así como el pleno respeto de sus funciones constitucionales, no se están acatando. Reiteramos el llamado a las autoridades venezolanas a respetar los compromisos que el Estado venezolano suscribió en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, compromisos que debe poner en práctica principalmente porque atañen a las libertades y derechos del pueblo venezolano. Creemos firmemente que desde la OEA podemos y debemos contribuir con Venezuela, con su pueblo, con su gobierno y con todos los actores sociales y políticos a través de un diálogo constructivo y la negociación, a encontrar una solución a la situación que atraviesa ese país hermano. Consideramos que debemos recurrir a los medios que nos ofrece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para lo cual reiteramos nuestro planteamiento de la constitución de un grupo de contacto o grupo de amigos
para contribuir a este efecto. Asimismo, al ser la OEA el foro de consulta política hemisférico por excelencia, el Perú considera de la mayor importancia la celebración de una reunión de cancilleres que analice abierta y francamente la situación en Venezuela y los medios con los que nuestros países podrían aportar de manera efectiva y urgente vías de solución para una situación que genera preocupación en toda la región. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a Barbados. Muchas gracias, señor presidente. Barbados ve con buenos ojos la presencia de la canciller de Argentina y le damos las gracias por su contribución muy valiosa a las deliberaciones de esta tarde, así como al viceministro de Costa Rica. Asimismo, Barbados ve con buenos ojos la adopción de esta resolución por el Consejo Permanente. Para nosotros es un paso hacia adelante muy valioso. Apoyamos resueltamente los llamados a que el Consejo Permanente siga estudiando la situación en Venezuela con miras a definir un curso de acción que contribuya a encontrar una solución a las actuales dificultades que encara Venezuela. Barbados quisiera que Venezuela superara los desafíos que actualmente están poniendo a prueba toda su sociedad. Apoyamos plenamente los enfoques constructivos que puedan abordar esta situación desde dentro de la Organización de los Estados Americanos, que firmemente estamos convencidos es el foro más apropiado para garantizar un diálogo y una solución pacífica de situaciones económicas, sociales, muy difíciles en la región. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera empezar expresando mi agradecimiento. Bueno, primero me asocio a las demás delegaciones que han dado las gracias a la canciller de Argentina, así como al viceministro de Costa Rica, por estar con nosotros el día de hoy para esta sesión. Su participación ha sido un complemento valioso a nuestras deliberaciones y muestra el nivel de interés e inquietud que existe en el hemisferio respecto a la situación en Venezuela. Señor presidente, también quiero dar las gracias a usted por su conducción realmente correcta de esta reunión bajo circunstancias muy difíciles, en donde quedó claro que algunas delegaciones querían obstaculizar los esfuerzos de este Consejo en vez de apoyarlos. También quisiera dar las gracias a todos los miembros que apoyaron la sesión de hoy, incluidos aquellos que quizás se abstuvieron en la consideración de la resolución. En conversaciones con algunos de ellos después, he visto que hay una inquietud acerca de la promoción del diálogo y también en cuanto a reflejar el enfoque que debe darse a la situación de Venezuela, algo que el Papa Francisco preconizaría. Y quiero señalar en ese sentido, que puedo hablar, creo yo, en nombre de todas las delegaciones que proponen la resolución en la sesión de hoy, que eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. Esos sentimientos son muy coherentes con este esfuerzo. Solo queremos señalar que el tema es tan importante que la OEA sí debe participar en esto, sí debe implicarse en esto, y debemos considerar maneras en las que nuestros niveles políticos más altos, incluidos nuestros ministros, puedan apoyar esfuerzos de diálogo en Venezuela. Señor presidente, una clara mayoría de Estados miembros solicitaron esta reunión de hoy porque consideramos que el Consejo Permanente debe cumplir con su función adecuada al considerar eventos como los sucedidos en Venezuela que nos afectan a todos. Todos los que solicitamos la reunión de hoy, incluidos Estados Unidos, hemos venido con un espíritu constructivo de diálogo y preocupación por defender los principios de democracia y derechos humanos en esta organización, que todos nosotros, incluido Venezuela, pertenecemos a ella. Desde nuestra reunión del 28 de marzo hemos sido testigos de la situación en que la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Venezuela, usurpó las facultades de la Asamblea Nacional al retirarle la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional. Al día siguiente cambió esa opinión, pero
Nada que el gobierno de Venezuela y el Tribunal Supremo hayan hecho desde el 28 de marzo aborda las inquietudes fundamentales que comparte la mayoría de los Estados miembros y que siguió compartiendo sobre la situación en deterioro con relación a la democracia de Venezuela. La imposición de obstáculos insuperables a un referendo nacional, el hecho de no celebrar las elecciones requeridas, el rechazo por parte del Poder Ejecutivo de la función legítima de la Asamblea Nacional y la reanudación de funciones legislativas por el Tribunal Supremo constituye de manera individual y en su totalidad alteraciones constitucionales, no constitucionales del régimen constitucional que impiden el orden democrático de Venezuela. Además, los presos políticos siguen todavía detrás de en las celdas, detrás de barrotes, y como se vio esta semana, los manifestantes pacíficos y los periodistas independientes fueron golpeados por fuerzas de seguridad bolivarianas y sus cómplices de los colectivos. Esto es cada vez más común, ocurre cada vez más. Estados Unidos expresa su solidaridad con todos los que enfrentan intimidación y amenaza de encarcelamiento en Venezuela, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional, periodistas independientes y aquellos que no han podido expresar sus opiniones políticas de manera pacífica. Así que nos reunimos aquí una vez más para manifestar nuestro compromiso de trabajar con los demás Estados miembros de la OEA para ayudar a Venezuela a superar esta situación cada vez más grave. Estados Unidos considera que el proyecto de resolución presentado hoy y adoptado hoy es un buen primer paso en el camino pacífico hacia el restablecimiento de la democracia y la recuperación de la economía de Venezuela, antes de que la situación empeore aún más. Los Estados miembros de la OEA están comprometidos a trabajar de manera conjunta ante esta situación tan grave que nos preocupa a todos. Como miembros de esta organización, como amigos del pueblo venezolano y en solidaridad con su democracia, esta organización tiene muchas opciones ante sí en virtud de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y a medida que estudiamos este tema, el Consejo Permanente debe seguir buscando un compromiso y participación constructiva con el gobierno de Venezuela hasta que quede claro que esos esfuerzos ya no necesiten más continuar. Tenemos que ver claramente que un Estado miembro no puede hacer caso omiso continuamente de los valores democráticos y los compromisos asumidos por esta organización y continuar disfrutando de los beneficios que le dan su afiliación a la organización. Esto perjudica a nuestra organización, así como al gobierno y pueblo del país en cuestión. Asimismo, debe quedar claro que a medida que Venezuela lidia con sus problemas y la OEA una vez más ofrece su ayuda para ello, que Venezuela debe seguir respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos. Señor presidente, señores delegados, Estados Unidos apoya resueltamente la adopción por consenso del proyecto de resolución ante nosotros e insta sinceramente a la delegación de Venezuela a que considere asociarse a un diálogo constructivo con nosotros para encontrar una manera de seguir adelante en el largo y difícil camino hacia una solución. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. Permítame iniciar asociándome con las expresiones de satisfacción por haber podido contar el día de hoy con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, lamentando que haya sido groseramente interrumpida durante su intervención, y desde luego también tener el placer de contar con la presencia del viceministro de Costa Rica. Señor presidente, no puedo iniciar mi intervención sobre este tema sin antes señalar el enérgico rechazo de mi país a la decisión unilateral y arbitraria de la presidencia del Consejo Permanente, ejercida por el Estado Plurinacional de Bolivia, de suspender la sesión extraordinaria solicitada por una mayoría de países de la organización, conforme a las normas establecidas para tratar un asunto urgente. En ese contexto, debo también reconocer de manera muy especial el papel que usted ha jugado, señor presidente. Ha sido ciertamente una sesión muy compleja, pero era muy importante mantener la institucionalidad en esta casa. Esta casa, este Consejo, no puede estar subordinado
a las decisiones unipersonales de ninguno de sus miembros. Somos un cuerpo colegiado y el presidente debe en todo momento responder a esta responsabilidad frente a los 33 estados restantes que nos sentamos en esta mesa. Dicho lo anterior, también quiero confirmar que no tenemos ninguna duda sobre la legalidad de la solicitud y de la convocatoria que junto con otros muchos países, 19 países, acompañó mi delegación para esta sesión y desde luego estamos muy satisfechos porque este Consejo se haya pronunciado sin la oposición de ninguno de los presentes en favor de la resolución que presentamos. Agradecemos a todos, a quienes la apoyaron y a quienes no objetaron su adopción, su apoyo. Quiero también recordar las palabras del presidente de la República de mi país, presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 31 de marzo, cuando señalaba que el gobierno de México está preocupado por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y que por ello ha promovido en el marco de la OEA que sean los propios venezolanos quienes a través del diálogo avancen por el camino de la reconstrucción de la democracia. México observa con grave preocupación la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y sus decisiones que reducen o nulifican las competencias de la Asamblea Nacional, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. El presidente Peña Nieto ha confirmado, y lo cito textualmente, que México no puede permanecer indiferente, como no lo hicimos en 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al gobierno constituido en Venezuela. En aquella ocasión, México alzó su voz para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, como lo hacemos hoy. En aquella ocasión, la actitud del gobierno venezolano era diferente y esperamos que pronto recuerde que fue justamente en defensa del presidente Hugo Chávez que mantuvimos esa posición. Hoy, México, repito, actúa con la misma convicción en defensa de los valores esenciales de la democracia, de los derechos humanos y del orden constitucional en Venezuela. Por ello, el Gobierno de México, fiel a los principios que guían su política exterior y con entrañable cariño al pueblo venezolano, se ha sumado a un grupo de países profundamente preocupados por los niveles que ha alcanzado la crisis en Venezuela y que consideran fundamental actuar en el marco institucional de esta Casa, en particular la Carta Democrática Interamericana, suscrita por todos nuestros países para considerar las medidas que sean necesarias para que Venezuela retorne a la normalidad democrática a la brevedad, y subrayo, incluidas aquellas que figuran expresamente en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Señor presidente, permítame antes de concluir reiterar una vez más el llamado urgente al gobierno de Venezuela para que cumpla con los compromisos asumidos, atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea según la Constitución, establezca también a la brevedad un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas y permita el acceso inmediato de medicinas y alimentos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Brasil apoya las declaraciones emitidas hoy en este Consejo en nombre de Mercosur por la señora Canciller de la República Argentina, Susana Malcorra,
cuya presencia nos honra enormemente y que refleja nuestra profunda preocupación por la grave situación de nuestro país amigo y vecino, Venezuela. Por la misma razón, señor presidente, Brasil se sumó a otros países miembros de UNASUR para expresar igualmente la necesidad del pleno respeto de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Brasil considera que la OEA es el foro legítimo en la búsqueda del retorno de Venezuela a la plena democracia. Y eso exige de nosotros el cumplimiento de las obligaciones y principios contenidos en los documentos fundacionales de la organización, entre ellos la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los Estados miembros de esta organización. La declaración que este Consejo acaba de adoptar y que Brasil copatrocinó refleja plenamente estos principios y está imbuida del espíritu de solidaridad y cooperación que nos anima. Se trata de un paso más en la concientización colectiva de la urgencia absoluta de avances concretos en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, agradecer las manifestaciones de solidaridad que hemos escuchado con ocasión de la calamitosa situación del desafío por el desastre natural y climático que ha tenido nuestro país. Señor presidente, permítame igualmente señalar que durante todos estos meses, con perseverancia, cuidado, paciencia, se han venido siguiendo todos los pasos contemplados en el reglamento, contemplados en las disposiciones que rigen a esta organización, con el objeto de atender, escuchar todas las perspectivas sobre una situación compleja. Y en ese sentido, hoy se ha hecho una expresión de voluntad de muchos países asumiendo una posición clara y vertical frente a los desafíos que nos aquejan. Por eso, en primer lugar, gracias a usted, señor presidente, por su actitud. Comparto la precisión que hiciese nuestro colega de Uruguay sobre el cuidado, la atención que se ha tenido en el cumplimiento de todos los procedimientos, su oportunidad incluso más de 20 países. Hicimos una solicitud, una petición respetuosa para que se hiciese la convocatoria de esta sesión extraordinaria y lamentamos que hubiesen acaecido circunstancias de diferente índole que pretendían desatender esa legítima aspiración y derecho de todos nuestros países. En segundo lugar, señor presidente, nuestro colega, embajador de Chile, con la fineza y profundidad jurídica que caracteriza su nación, ha señalado cómo las facultades y funciones que nos corresponden no son las de desatender las obligaciones internacionales de los Estados, todo lo contrario. Hay unos deberes y unas responsabilidades de nuestros Estados que están consagrados en el derecho internacional. Y ese derecho internacional, que ha sido una gran conquista de Occidente y de este continente, señala principios tutelares fundamentales como la preservación y la conservación de la democracia. Así está contemplado. De ninguna manera se trata de incurrir en injerencia, se trata de buscar ese equilibrio afortunado para cumplir con buena fe los principios internacionales. Pacta sunt servanda. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones que han contraído libremente las naciones. Y en este caso se trata de una de singular importancia, y es la preservación de la democracia. ¿Por qué? Porque ella va de la mano de la preservación de la libertad.
y de los derechos fundamentales de todos los habitantes de un territorio. Por eso también, señor presidente y colegas, Colombia ha acogido la resolución que aquí se ha planteado, porque hay otro principio sustancial de toda nuestra organización política, la separación de poderes, el contrapeso y el equilibrio necesario para que ante la autoridad de cualquier gobierno en el continente exista ese equilibrio, check and balance, división del poder, el esprit de loi. Es que no podemos pretender olvidar valores fundamentales de la organización democrática y de los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Por eso, con el mejor sentido, pretendemos renovar, reiterar esta actitud que contempla, repito, aquí ya se ha señalado, la tendencia a garantizar esa separación de poderes, esa tendencia a preservar las funciones esenciales de un cuerpo legislativo que deben ser legislar y ejercer control político. La autonomía de los jueces, absolutamente sustancial en los principios y en las organizaciones de los pueblos. Aquí se citaba a Juárez, al indio Benito Juárez, en una placa que está en los pasillos y precisamente señala que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, la justicia es la paz, la autonomía y la independencia de la justicia y paz y solución pacífica y entendimiento es lo que añoramos y esperamos en forma reiterada. Pues bien, queremos en este orden de ideas que ante la evidente alteración del orden democrático y constitucional se asuman entonces las invocaciones, los llamados que han acogido todos nuestros países en el sentido de que se normalice y se restablezca ese orden. Así lo establece la Carta Democrática que hoy ha sido de nuevo activada. Y en ese sentido consideramos que hay una serie de tareas que reiteradamente se han señalado, sujeción al Estado de Derecho, principio de legalidad. Las autoridades no pueden hacer o dejar de hacer sino aquello que les está expresamente permitido hacer o abstenerse de hacer. Ese es el principio de la legalidad de oro en la organización de los pueblos y de las democracias. Liberación de los presos políticos, abordar la crisis, como aquí se ha señalado, en su perspectiva humanitaria, política, social, económica. Pero en toda esta tarea, señor presidente, consideramos que resulta fundamental perseverar, como lo menciona el ordenamiento, negociaciones, gestiones, mediaciones, la mejor disposición de voluntad para que, respetando todas las normas y las disposiciones, se pueda aproximar y llegar a una solución con la participación de todos los sectores en el pueblo venezolano, de buena fe, con una disposición en la cual exista una voluntad de no levantarse y cejar aspiraciones en esas negociaciones hasta que se logren resultados apropiados. Por eso insistir en ese diálogo sincero, fraterno, hermano, bajo unas reglas, unos plazos, resulta absolutamente indispensable ser visto con toda precisión y con toda ponderación. Señor presidente, nosotros hemos sido objeto en estos últimos días de una serie de actitudes agresivas que no reconocemos ni encontramos al lugar. Por eso reiteramos no solamente nuestra firmeza, sino también nuestra disposición siempre a encontrar soluciones fraternas, soluciones respetuosas, soluciones como las que siempre hemos aspirado para las naciones hermanas en este continente. Señor presidente, seguiremos dispuestos, trabajando con usted, con todos los colegas, con todos los países, a no detenernos en un esfuerzo perseverante, indeclinable, para que podamos contribuir a la solución que aqueja
a un país hermano que nos merece un enorme e incancelable afecto como es el pueblo venezolano. Gracias, estimado embajador. Ofrezco la palabra a Guatemala. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar recalcando que mi delegación no tiene ninguna duda de la legitimidad de esta sesión del Consejo Permanente. También aprovecho para expresar la solidaridad de Guatemala con el pueblo y gobierno de Colombia por los desastres naturales que le han afectado. Y, por supuesto, presentar un respetuoso saludo a la presencia de la señora canciller de Argentina y el señor viceministro de Costa Rica. El gobierno de Guatemala expresó la semana pasada su profunda preocupación por las decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional de ese hermano país. Aunque mi gobierno respete el principio de no intervención, también está obligado a promover la defensa de la democracia representativa, tal como lo establece la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Y un principio fundamental de un régimen democrático representativo es el respeto a la separación de los poderes del Estado. En ese espíritu nos hemos unido a la resolución que hoy fue aprobada. La preocupación que expresó Guatemala sobre esos hechos, al unísono con varios países de América y de Europa, no obedeció a una política intervencionista, sino la voluntad que mi país ha expresado anteriormente de ofrecer colaboración fraternal al gobierno y al pueblo de Venezuela para la búsqueda de soluciones negociadas y dialogadas a su conflictividad interna, posición que se apoya en la solidaridad americana y en la propia experiencia de mi país. Sí exhortamos a que se retomen búsquedas genuinas de diálogo, con la asistencia de los facilitadores expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, a fin de alcanzar la paz y el pleno ejercicio de las garantías constitucionales. Para ello debe mantenerse un ambiente que facilite el diálogo, ya que las acciones, al margen de la ley, realizadas por cualquier sector, solo agravarían la crisis. Sin embargo, el diálogo solo puede ser solución si se asume en forma franca, con decisión de cumplir lo que se vaya acordando y claros mecanismos de verificación de resultados. Las partes del diálogo no tienen alternativa, deben llegar a acuerdos por el bien del país. Y si bien, en última instancia, la problemática de Venezuela no la resolverán los actores internacionales, la resolverán únicamente los mismos venezolanos, mi país está convencido de que la participación de la OEA en el marco de la normativa de la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana es esencial en la búsqueda de solución a la problemática de ese hermano país. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a Chile. Muchas gracias, señor presidente. Nos unimos también a las expresiones de felicitación por la forma como usted ha conducido esta sesión, señor presidente, sesión como señalábamos anteriormente y como lo han expuesto también otros oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, de una sesión legítima, plenamente válida, que se ha ajustado a los reglamentos. Es preocupante ciertamente, y lo planteamos como una reflexión, que sobre texto de interpretaciones antojadizas, arbitrarias, excluyentes, nos apartemos del verdadero sentido de las atribuciones que tienen los órganos de esta organización. Aquí escuchamos normalmente que la organización no tiene más facultades que aquellas que expresamente se señalan. Y las normas del estatuto, del reglamento, de este Consejo, señalan claramente cuáles son las facultades que tiene el presidente en caso de ausencia o impedimento, el vicepresidente, o en caso de ausencia o impedimento del vicepresidente del que le sigue en antigüedad. De manera tal, señor presidente, que quienes no quieran asumir esta responsabilidad, que es una responsabilidad seria, porque anteponen
sus ideologías y preferencias políticas no pueden estar a cargo de las sesiones del Consejo Permanente. El presidente, usted, señor presidente, nos representa a todos y no podemos aceptar que cuando resultan convenientes las sesiones del Consejo se admitan y cuando no sean convenientes al parecer de un presidente, arbitrariamente se suspendan o se cancelen. En consecuencia, señor presidente, nuestro reconocimiento a esta reunión, que supone un reconocimiento a la institucionalidad de la organización. Nuestro país fue copatrocinante de este proyecto de resolución, hasta hace un momento proyecto, hoy día resolución, adoptada por una mayoría de países. Somos respetuosos con aquellos que tienen otra visión y que se abstuvieron por legítimas consideraciones. Nuestro país concurrió como copatrocinante en este proyecto, en esta resolución, fundamentalmente porque creemos, como lo han manifestado todos los actores políticos, nuestra presidenta, que los acontecimientos ocurridos la semana pasada en la hermana República Bolivariana de Venezuela son situaciones graves, son situaciones que ameritan nuestro pronunciamiento y nuestro rechazo. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, manifestó a nombre del gobierno y del pueblo chileno su condena a cualquier situación que altere el orden democrático de Venezuela e hizo un llamado a las autoridades de ese país para ofrecer toda aquella colaboración para buscar los caminos que permitan que en Venezuela se pueda retomar el diálogo y volver a asegurar un Estado de Derecho y de plena democracia. En este mismo sentido se ha pronunciado nuestro canciller Heraldo Muñoz. Chile, señor presidente, para no extendernos en nuestra presentación, país que cree en la separación de poderes, que cree en la independencia y autonomía judicial, cree que ha llegado el momento de que la OEA actúe con sentido de urgencia y que adopte todas aquellas acciones y realice todas aquellas gestiones que sean necesarias conforme a nuestros instrumentos, a aquellos instrumentos que nos obligan, Carta de la OEA, Carta Democrática Interamericana, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Es una invitación a un diálogo civilizado, respetuoso. Es una invitación no a la desestabilización, ni menos a una solución que no sea pacífica. Nuestro reconocimiento a este Consejo por la decisión adoptada esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Embajadora Jennifer Lorten puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y permítame comenzar agradeciendo a la canciller Susana Malcorra por su presencia aquí esta tarde y en particular por su dignidad y su compostura frente a interrupciones irrazonables. Debo dejar constancia de que este órgano siempre ha permitido que los cancilleres hablen sin interrupción y lamento que no haya sido el caso hoy. También quisiera agradecer al viceministro Solano de Costa Rica que está aquí con nosotros en una tarde muy larga. Lamento que haya tenido que presenciar lo que pasó hoy, pero agradecemos su apoyo y su presencia esta tarde. Canadá apoya firmemente la resolución que fue adoptada aquí hoy en este Consejo Permanente. Estamos orgullosos de incluir nuestro nombre junto con el de los otros copatrocinadores de esta resolución. La resolución capta efectivamente las graves preocupaciones que tiene Canadá al observar el deterioro del orden democrático en Venezuela. Canadá cree que la Carta Democrática Interamericana requiere la adhesión y hacer todo lo posible para volver al orden democrático en Venezuela. Sin embargo, esta es una
responsabilidad compartida e instamos a Venezuela a que tome las medidas apropiadas cuanto antes. No podemos seguir guardando silencio ante la situación que se desarrolla entre nuestros ojos, y Canadá seguirá trabajando en este foro para apoyar los principios y los valores que promueve esta organización junto con sus documentos de base. Señor presidente, le agradezco su conducción esta tarde y espero que todos los Estados miembros sigan trabajando para alcanzar las metas de esta organización. Gracias.